imagen de Oliver conmovió al mundo. El frenesí de los medios lo convirtió en una figura de fama internacional. En Japón, los científicos estudiaron su anatomía, y en New York, algunos periodistas lo describieron como el eslabón perdido. Otros lo apodaron Bigfoot, que significa pie grande. ¿Quién es Oliver? ¿Podría ser la prueba de lo inconcebible? ¿Un híbrido mitad hombre, mitad chimpancé? Entonces la ciencia no podía dar respuestas. De a poco, Oliver fue dejando de ser el centro de atracción y finalmente desapareció. Hoy, 30 años después, lo encontramos vivo, y con el mapa genético que ofrece el ADN, podemos resolver el misterio del primate humano. Aquí vemos a Oliver, un simio que se convirtió en leyenda viva, quizá el único ejemplar de su especie. Desconcertó a la ciencia durante los últimos 30 años. He's a great mystery. No one's ever been able to explain why he is different. Something is in there, more than an animal. To be in his presence, he's just strange. He's different. Lo que primero atrajo al público y a los científicos fue la peculiaridad de su aspecto y su conducta. El profesor de psicología Gordon Gallup, de la Universidad Estatal de New York, en Albany, nunca olvidará su primer encuentro con Oliver. I thought Oliver might be a humance. Oliver had some very peculiar morphological characteristics, facial characteristics that looked surprisingly human-like to me. Oliver no es un chimpancé cualquiera. Su cabeza es pelada y más pequeña que la de otros ejemplares. La mandíbula no es tan marcada y las orejas son puntiagudas en lugar de redondeadas. Su olor es diferente. Los otros chimpancés no quieren tener contacto con él. Pero lo que sorprendió a los científicos es su hábito de caminar siempre erguido, jamás visto en los otros chimpancés. Oliver fue traído de África en 1960 cuando era bebé, por el entrenador Frank Berger, y pasó los primeros 16 años de su vida con la familia Berger en Blackwood, New Jersey. Frank murió hace unos años, pero su esposa Janet todavía entrena chimpancés para películas y comerciales televisivos. Su último aprendiz, Chippy, es conocido en la pantalla. Good morning. Frank, when he was younger, my husband, he was a guide up in the Congo. His brother sent over 3 chimps. Well, 2 were chimps and 1 was Oliver. Oliver resultó ser muy diferente de Chippy y cualquier otro chimpancé. When Oliver was I'd say about 4 or 5 months old, he just one day stood up and he was always up. Very, very seldom he ever put his knuckles on the ground. If he walked like a half a block, he would walk upright. This guy, if you walk a half a block, towards the end, he's, can't make it, you know. Come here, Chip. Chip, come here, son. Come on. Chippy, stand up. Up. Come on, walk. Come on. Up, up, up. Up, up, up. La forma de la cadera hace que los chimpancés puedan caminar erguidos solo después de mucha insistencia y por periodos breves. A diferencia de Oliver, Chippy enseguida utiliza las 4 patas. Janet y Frank Berger vieron que Oliver no era muy bueno para el negocio, porque los otros chimpancés actores lo rechazaban. Pero esto no molestaba a Oliver, que prefería la compañía del hombre. But he used to come in the house and sit down and watch television and smoke a cigar, you know. You could give him chores. You'd say, put hay in the wheelbarrow and take it over there. And he'd look where you point, he would take it over there. A chimpanzee, you turn him loose, give him a wheelbarrow, he's gone. He's up a tree somewhere, you know. Oliver no hacía esto para obtener regalos. Según Janet, simplemente quería hacer lo que hacen los seres humanos. See, this is what a chimp does. Now, Oliver wouldn't do that. Oliver was like a little person. He knew how to wash his hands and here, Chip. That's typical chimp. Look who's up here. Look, who's up there? Who's that guy? Al llegar a la madurez sexual, además de distinguirse de los otros chimpancés por sus habilidades, comenzó a interesarse por Janet Berger.
You know, I always thought he was a cross between a human and a chimp. I did. The way he acted, I've been around chimps all my life, and he was altogether different. And his problem was when he was 16, then he wanted to make love to women, you know. He'd get a hold of you, couldn't get away from it. I'd help Frank. He didn't bite or nothing, just going to hug me and kiss me and whatever, you know. Oliver se convirtió en un verdadero problema. Janet empezó a buscar a alguien que pudiera hacerse cargo de él. Don't put your face on. Oliver pasó por manos de varios entrenadores y desapareció. Hubo rumores de que estaba en un circo. Otros supieron que había sido vendido con fines de investigación. Pero el hombre que había intentado comprarlo nunca lo olvidó. I lost total track of him. It wasn't until many years later, like 20 years later, that I came into some money, and the first thought on my mind was, I'm going to find Oliver. Pero Oliver había desaparecido hacía mucho, y rastrearlo sería muy difícil. Justo cuando Vincent estaba por rendirse, lo encontró. I called everyone I knew and everyone I didn't know. And I did finally track him down. He was only 2.5 hours away from where I was living at the time. Vincent quedó pasmado. Oliver había terminado en un laboratorio de investigación en Pensilvania, donde languideció 9 años en una jaula de 2 metros por 3. I had found him at the Buckshire Institute. They have a lot of chimpanzees there, and they're used for experiments. And I was totally opposed to that, so I called a friend of mine in San Antonio, Texas. Wally Sweet dirige un asilo de animales llamado Ante Todo Primates y ofreció ayuda. Little Dieterbug. Afortunadamente, Oliver nunca había sido sometido a ningún experimento, y en 1996, la corporación Buckshire aceptó entregar a Oliver y otros 11 chimpancés a Wally. Tras 9 años de encierro en una jaula, se esperaba que Oliver empezara a caminar en 4 patas, pero increíblemente salió caminando en 2. Hi, Ollie. Wow, you stand up. Look at you. Wally Sweet se había enterado de un simio que caminaba en 2 patas. Cuando lo vio erguido frente a él, supo que se trataba del mismo animal legendario. I noticed that his head was smaller than other chimpanzees, his ears sat higher on the head and more pointed, and his nose more flat than a normal chimpanzee. So at that point, when he, especially when he started to walk upright, I realized that this was the very same mystery ape that no one... Muy bien, esa fue la primera parte del documental. Suscríbete al canal de mi amigo Trololo. Clic en la imagen para suscribirse a mi canal.